Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva conferencia del programa del Plan de Estudios Universidad de la Familia. Ahora sí, como siempre les digo, y esto es una obligación que yo tengo, Humboldt International University es el patrocinador, es aquel que le abrió los brazos y se va a ofrecer el programa online, 100% online. Si ustedes tienen interés en este programa, de lo cual los lunes nosotros damos algunos adelantos sobre los temas que integran el plan de estudio, bueno, pueden ir al link university.com/familia. Y ahora que están las comunicaciones establecidas, pueden llamar al 305-448-7454. Pero si entran en este link, no van a tener ningún problema y van a encontrar un formulario. Ustedes mandan también, si lo desean, su información para que les devuelvan todas las explicaciones que ustedes necesitan. También agradecemos, por supuesto, la colaboración de Miami-Dade County, la División Academia de Padres, fundamentalmente Chaviano Studio and Production, que es un gran colaborador que trabaja ofreciendo sus servicios, es un sponsor, por supuesto, videos, fotografías, todo lo que tenga que ver de nivel profesional. Ahora estamos preparando también unos programas muy interesantes de Universidad de la Familia. Él los realiza, es decir, es un gran amigo. Science Now de Elizabeth Menda, también la nota latina Somos Como Tú, y tenemos que agradecer también a Joao Nunes. Muchas gracias, Joao, por estar todos los lunes aquí. Es el técnico de Humboldt que sabe tanto, y bueno, como siempre decimos, estas cosas son en equipo, no son posibles si no están personas como Joao y como nuestros patrocinadores. Hoy el tema que he elegido es el hijo preferido, ¿no? Qué cosa pensar que uno puede tener la inclinación humana a elegir un hijo sobre otro. ¿Ustedes creen que eso es posible? Y si fuera posible, ¿verdad? ¿Es una conducta natural o aprendida? Esto de inclinarse más por un hijo y el otro queda ahí como de costado. Vamos hoy entonces a investigar el tema y comenzamos con justamente un libro muy interesante, The Sibling Effect, el efecto de los hermanos, que escribió Jeffrey Kluger, que Jeffrey Kluger es un gran periodista del New York Times, y él nos dice que el 95% de los padres tienen un hijo preferido y el 5% restante miente. Qué notable esto, ¿no?, que nos dice Jeffrey Kluger, que a través de muchas investigaciones y además de sus 9 libros escritos, él es abogado, ha concluido estas cosas tan interesantes que todos tenemos que saber, tenemos que pensar acerca de ellas. Otro libro importante, otra investigación importante es de Catherine Conger, de la Universidad de California, una investigadora de ciencias humanas, y ella dice, o realizó unas encuestas a 400 pares de hermanos con sus padres, ¿verdad?, en las mismas edades, los pares de hermanos, y concluye que el 65% de las madres, el 70% de los padres, exhiben preferencia por uno de los hijos. Usualmente ese hijo es el mayor. También vemos justamente el hijo favorito, escrito por una destacada psiquiatra americana que se llama Ellen Weber Libby. Ellen Weber Libby tiene más de 60.000 horas de terapia. Está radicada en Washington, D.C., y entre su clientela se encuentran muchísimos políticos y gente muy conocida. Y ella dice, es natural que un padre prefiera a un hijo sobre otro. Sin duda, todas estas afirmaciones le tenemos que dar asidero. ¿Por qué? Porque viene de gente que ha estudiado sobre el tema. Acá tenemos a Ellen. Entonces, ¿cuáles son las causas, verdad, por las cuales se puede preferir o existe esta inclinación a preferir a un hijo? Hay causas biológicas, causas culturales, causas inconscientes, en el orden de lo psicológico inconsciente, y del ciclo vital humano. Y aquí, en el ciclo vital humano, esta parte me compete a mí porque he hecho muchas entrevistas e investigaciones
en el tema, y estoy por sacar un artículo muy interesante que habla justamente de que una de las causas, uno de los factores para que un hijo sea preferido está radicada en el desarrollo humano, en el ciclo vital humano. Entonces vamos a ver un poquitito. Fíjense, ¿no? La torta más grande para el preferido. Vamos primero a ver las causas biológicas. Y vemos que hay una huella genética que nos programa para elegir un hijo sobre otro. ¿Y cuál es el hijo que elegimos? El hijo capaz de sobrevivir y reproducirse con éxito. Esto es algo muy interesante que surge allá en el Neolítico, en la prehistoria, cuando asomaba la humanidad, ¿verdad? Y entonces, ante la necesidad de protegerse de los grandes animales, la necesidad de protegerse del clima, de las tempestades, las inundaciones, se buscaba siempre cuidar más al hijo más fuerte, que generalmente era un hombre, ¿verdad? Era el nene, porque tenía más fuerza, inclusive para ayudar en las tareas de la agricultura, cuando viene la época de la revolución de la agricultura, ¿verdad? Entonces, esta huella genética, por alguna razón, viene con nosotros, por alguna razón se ha quedado con nosotros a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Esto se llama favoritismo biológico y lo tenemos todos. Estamos viendo ya de que esto es una inclinación, ¿verdad?, humana, que está marcada desde los orígenes de la humanidad. Las causas culturales están unidas con las causas biológicas. Tradicionalmente, desde el punto de vista cultural, se prefiere la descendencia masculina y tiene que ver con esto que le conté del principio de la humanidad, ¿verdad?, en donde se elegía generalmente al más fuerte, que eran los varones, y generalmente el primogénito. El que tiene mejor rendimiento escolar, y acá viene la causa cultural, es el hijo que nos da más lustre, es el hijo que desarrolla, infla nuestro narcisismo. Ustedes saben que no hay un hecho en la vida más importante que el nacimiento de un hijo para desarrollar ampliamente nuestro narcisismo. Es decir, que ninguna otra cosa nos provee ese narcisismo. El que cumple las expectativas de los papás. Bueno, el padre y la madre son arquitectos, son empresarios, médicos, y ellos son justamente los que van a impulsar a sus hijos, ¿verdad?, a que cumplan sus expectativas. Aquel que las cumple, ese va a ser el preferido, al que le va el pedazo de la torta más grande. Luego tenemos las causas inconscientes, ¿no? Hay causas conscientes, psicológicas, y hay causas inconscientes. Y entonces, el que se parece a nosotros, a veces esto es medio inconsciente, consciente, lo vemos parecido, no solamente físicamente, lo podemos ver parecido en cuanto a la forma de ser. El que tiene una cualidad que desearíamos poseer y no poseemos, ¿verdad? Y esto ya es inconsciente, porque a veces admiramos a ese hijo y no sabemos por qué. Otras veces sí puede ser algo consciente, ¿verdad? Algo que tiene que ver con nuestra necesidad de haber hecho cosas y no logramos, y ahí hay una frustración. El que nos recuerda a un familiar parecido, se murió mi mamá, mi papá, y ese hijo tiene la mirada de mamá o los ojos de papá, y entonces lo preferimos por ser el hijo mayor. Y esto tiene que ver con las expectativas. El primer hijo es aquel al que le compramos todo, aquel que se lo va a malcriar tremendamente de parte de los padres y los abuelos, ¿verdad? Luego los otros hermanos son los que reciben a lo mejor lo que dejó el hermano mayor, ¿no? Por ejemplo, la ropa, los juguetes. Costó mucho que llegara, grande cantidad de tratamientos, y entonces esos tratamientos, y luego después de 3, 4 años aparece este niño, y ahí es el hijo preferido. Por compasión, si presenta una discapacidad. Aunque sea el hijo menor, porque estamos viendo que la inclinación va para el varón mayor, sin embargo, también puede haber ante un hijo menor o del medio que presente una discapacidad. Y acá se plantea un tema que tenemos que trabajar probablemente en otra conferencia. ¿Cuál es ese tema que tenemos que trabajar? El tema que tenemos que trabajar es que un hijo con una discapacidad es un hijo que necesita independencia. Y entonces, de pronto, transformarlo en el favorito o sobreprotegerlo no es conveniente.
tenemos las causas vitales, y acá viene la investigación que yo he hecho, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas vitales? Bueno, crisis de desarrollo. ¿Qué son las crisis de desarrollo? Bueno, las crisis de desarrollo es cuando, por ejemplo, estamos en la adolescencia y tenemos un hijo. Entonces estamos en una crisis de desarrollo humano importante, como la adolescencia y tenemos un hijo. O por ahí estamos ya en una edad casi menopáusica y cae que tenemos un hijo. Entonces eso realmente puede transformar al hijo preferido en un hijo preferido, o a veces en un hijo que es rechazado. Es decir, que hay causas vitales. Por ejemplo, las otras causas son las crisis circunstanciales, ¿verdad? Se murió mi mamá, por ejemplo, el primer hijo, usted lo ha tenido cuando tuvo un éxito en su vida, estaba muy bien con su esposo, y entonces eso lo hace que ese chico se lo vea de una manera favorable frente a nosotros. Es nuestro preferido. El otro es, por ejemplo, si yo estoy viviendo un momento del duelo, se ha muerto un familiar querido y nace ese chico, pues ahí también ese chico puede ser desfavorecido. Vale decir que estas crisis determinan el favoritismo o el no favoritismo del hijo. Entonces hay que tener en cuenta que no siempre somos los mismos padres, ¿eh? De pronto, cuando nace el primogénito somos muy felices, o nace el primogénito y somos infelices, y entonces, bueno, por circunstancias, por estas crisis circunstanciales de la vida, y entonces lo vamos a rechazar o lo vamos a aceptar. No siempre somos los mismos padres, tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque esto hay que recordarlo. El desarrollo continúa a lo largo de la adultez. No es que una vez que nuestro cerebro alrededor de los 30 años se terminó de desarrollar, ya terminó, llegamos al pico de la adultez. Seguimos desarrollándonos hasta que nos morimos. Esta es la condición humana y hay que tenerlo en cuenta. Importante, no siempre somos los mismos padres. Entonces, ¿debemos sentirnos culpables por favorecer a un hijo sobre otro? No, de ninguna manera. Pero sí debemos ser conscientes. Vale decir que debemos tomar conciencia, por ejemplo, esta conferencia abre conciencias acerca del hijo favorito, y poder trabajar, digamos, esto para llevarlo a un equilibrio, a un término medio. ¿Por qué? Porque hay consecuencias negativas en los hijos de esta conducta que sea demasiado evidente, ¿no? Una cosa ya desmesurada en la familia, en donde la predilección por un hijo hace que los demás se sientan muy mal. Por ejemplo, el hijo favorito y el hijo desfavorecido. El hijo favorito, ustedes saben que también desarrolla depresión, porque a él no se le ha permitido de pronto desarrollarse de manera autónoma, buscar su independencia. Siempre se le ha servido todo en bandeja, ¿verdad? Se le ha favorecido. Tiene sentimiento de culpa en muchos casos. ¿Por qué? Porque el hermano o los hermanos no están en la misma posición que él. Tiene un elevado narcisismo en otros casos, ¿verdad? Falta de empatía, es decir, no puede ponerse en los zapatos del otro. Puede llegar a aprender esto como una forma de adicción, porque no cabe la menor duda que cuando nosotros favorecemos a un hijo, estamos adictos a ese hijo, ¿verdad? Entonces no podemos dejar de sacarles la atención. Y el hijo desfavorecido, bueno, obviamente, él sí desarrolla también una depresión, pero justamente por falta de atención, baja autoestima, ansiedad, frustración. Esto es muy importante. Sentimiento de culpa. Ustedes saben que los hijos se culpan de todo. Si muere alguien en la familia, si alguien se divorcia, ¿qué habré hecho yo? Dice el niño o la niña para que esto suceda. Y acá también se pregunta, ¿verdad? ¿Qué habré hecho yo para que mamá y papá no me consideren el favorito? Que consideren a mi hermano o a mi hermana. Entonces, fíjense que acá aparece de nuevo Ellen Beverly, ¿no? The Favorite Child, ese libro que ha escrito ella,
¿verdad? Y estas, según su visión y sus investigaciones, recordemos que tiene 60.000 horas de terapia, ella es psiquiatra, consecuencias positivas en los hijos, ¿verdad? Ella nos dice justamente que las consecuencias positivas, y ella ha visto muchos políticos y gente relevante, hacen que el hijo favorito, en muchos casos, sea alguien triunfador, ¿no? En contra de sus hermanos, que fueron dejados de lado. Y entonces dice, de acuerdo con lo que ha investigado, que a partir del presidente Roosevelt hasta Barack Obama, porque ese libro lo terminó en ese año, todos los presidentes han sido hijos favoritos, es decir, que ha hecho esta investigación y ha estudiado que han sido hijos favoritos. Bueno, la balanza se puede tender para un lado, para otro. ¿Ustedes qué piensan? Lo importante es justamente tener estas herramientas para poder evaluar qué es lo que está pasando en el seno de nuestra familia. Porque ella dice que la dinámica familiar, la manera en que la familia funciona, va a decidir si ese favoritismo es negativo, y nos da todas las características negativas de las que hablamos, o es un favoritismo positivo y lleva al individuo a desarrollarse. Yo les puedo hablar de un caso muy conocido entre los psicólogos, que es el caso de Sigmund Freud. La madre le decía todos los días: tú vas a ser uno de los hombres más importantes de la historia, ¿verdad? Y de ahí el valor de la palabra, el peso de la palabra, para decirle a nuestros hijos lo bien que les va a ir en la vida. Entonces, acá van 4 pasos hacia el equilibrio. Es decir, si tenemos un hijo favorito, pues vamos a equilibrar la situación, porque tampoco sabemos qué tipo de inclinaciones ese chico trae, ¿no? Y entonces no sea cosa que nosotros disparemos en ese chico aquellas cosas que no queremos, que lo pueden desfavorecer. Entonces hay que ponerse en el término medio. Este es mi conclusión en base a mis investigaciones, ponerse en el término medio y de alguna manera manejar la situación, una vez que aceptamos que ese hijo es el hijo preferido, ¿verdad? Entonces, no comparar a un niño con otro. Y esto es muy importante, no comparar a un niño con otro. No decirle al hijo menor: tu hermano mayor es el mejor, siempre se saca tiene un rendimiento, tú no lo tienes, tú tienes que verlo a él porque él es el que rinde mejor. Esto no lo podemos hacer. Encuentra algo que aprecies en uno de tus hijos y exáltalo. Claro, ese chico que no tiene capacidades académicas puede tener capacidades artísticas. ¿Por qué no se las vamos a desarrollar? Entonces, exaltemos, por supuesto, el rendimiento académico del mayor, y el menor justamente lo vamos a impulsar a esa condición artística. Atiende sus quejas al respecto. Diles: bueno, tu hermano tiene inclinación al rendimiento académico en la escuela, tú tienes inclinación a las artes. Aquí en esta familia todos somos valorados, somos diferentes, tenemos diferentes privilegios, tenemos diferentes responsabilidades, y por supuesto a cada uno de los hijos hay que darle las responsabilidades correspondientes dentro de la casa. Algo tienen que hacer en la casa para poder sentirse útiles y también para enseñarles el sentido de la responsabilidad. Crear una vez por semana el día del hijo favorito de manera rotativa. Por ejemplo, todos los sábados. El sábado le toca a la hija mayor, el otro sábado le tocará al del medio y el otro al menor. Es decir, que siempre exista un clima en donde las características de cada uno buenas puedan ser exaltadas y tengan su punto escénico, ¿no? Vale decir, que estén siempre en escena. No que haya un protagonista como en las novelas y atrás los actores de reparto. Tenemos que recordar esto: entre hermanos siempre hay competencia, no magnificarla. ¿Qué significa que entre hermanos hay siempre competencia? Bueno, al principio compiten por el amor de la madre, después compiten por el amor de los padres. Y entonces, si a esa competencia, desde Caín y Abel esto es así, tenemos que aceptarlo.
Bueno, si a esa competencia le agregamos el favoritismo, entonces ahí vamos a ahondar una situación que puede ser muy mala para cualquiera de los dos, tanto para el hijo favorito como para el hijo desfavorecido. Esta fue la conferencia del día de hoy, los mensajes, todas aquellas cosas, herramientas que ustedes pueden utilizar para poder estar mejor en familia y para poder tener una vida más equilibrada en este mundo tan convulsionado y en este mundo en el cual lamentablemente nos hemos ido a los extremos. Y los extremos en los que estamos son malos. El próximo lunes la segunda conferencia sobre autismo, en este caso con un médico psiquiatra muy reconocido de la ciudad, que nos va a hablar sobre la educación de los padres con un hijo con autismo o algún otro tipo de discapacidad. Los espero el próximo lunes. Gracias por su atención.